buenas tardes a todos ustedes. Para mí es un gran placer darles la bienvenida más cordial a un evento que para todos nosotros que estamos aquí reunidos como organizadores es un evento muy especial. La presentación de un libro, de un proyecto que la Red Liberal de América Latina, Caminos de la Libertad y la Fundación Naumann para la Libertad ya hemos proporcionado y apoyado desde hace 2 años, y siempre es un gran placer entonces ver el producto finalizado y entonces divulgar un producto que para nosotros como los organizadores y promotores pensamos que quedó muy bonito. Y yo tengo aquí el placer de estar rodeado de 2 caballeros, miembros de la Junta Honorífica de la Red Liberal de América Latina, RELIAL, que es el periodista mexicano muy conocido realmente. Yo tengo aquí un papel para presentarlo, pero realmente hace falta presentar a Sergio Sarmiento, aquí, que es miembro de la Junta Honorífica de la Red Liberal de América Latina, es periodista mexicano bien conocida, trabaja aquí todas las disciplinas de periodismo aquí en México, maneja 4 programas semanales en la televisión, maneja varias columnas regularmente en varios periódicos, entre otros en Reforma, pero también trabaja en la radio, entonces está en todos los medios presentes aquí en México, y para nosotros es un gran placer que como presidente de nuestra contraparte Caminos de la Libertad, que están también en este proyecto, nos va a dirigir la discusión de esta tarde. Y como invitado de no tan lejos, de Guatemala, al doctor Carlos Sabino, que es también miembro de la Junta Honorífica de la Red Liberal de América Latina, investigador de la Universidad Francisco Marroquín y, por supuesto, el autor de este libro que vamos a presentar, Los Senderos de la Libertad, y tiene una carrera muy destacada y muy interesante como argentino, pasando en su vida como sociólogo, historiador, graduado de la Universidad de Buenos Aires, pasó por Chile, por Perú, por Venezuela, tranquilamente caminando hacia el norte de América Latina, y ahora como investigador de la Universidad Francisco Marroquín y director de la carrera del doctorado en Historia, y un destacado investigador en temas de metodología de la investigación científica. Y entonces creo que no había un mejor representante para encargar este trabajo que vamos a presentar ahora, que es el libro Senderos de la Libertad, que hace un recorrido por la historia de Hispanoamérica, pero con un tema muy especial, que es dar un recorrido e investigar los senderos de la idea de la libertad. Cómo lo han hecho los latinoamericanos aquí, desarrollando el ideal de la libertad en la política, pero también la libertad individual. Y eso es un tema que nos mueve mucho como liberales y militantes fuertes de la idea de la libertad individual. Y con eso tengo el gusto de pasar entonces la palabra a Sergio, para no dejar a ustedes esperar más y entrar en un tema que para nosotros realmente es un estilo de vida, es la vida esencial nuestra, que es la libertad nuestra, que tiene que ver con cada persona y pues como cada uno de nosotros quiera vivir su vida. Gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, entonces paso la palabra a los 2 caballeros aquí, primero a Sergio, para entonces dirigir aquí la discusión. Gracias a ustedes. Gracias, Birgit.
Cuando, cuando nosotros estábamos buscando un nombre para una fundación que defendiera no solamente la idea de la libertad, sino la discusión sobre la libertad, nos dimos cuenta de que no podía ser un nombre que significara que la libertad es un dogma. No podía ser un nombre que determinara que la libertad es algo fijo, que la libertad es algo que todos entendemos por igual. ¿Por qué? Porque así no es. Aquellos que pretenden llegar a un campo de pensamiento, ya sea político o económico, a través de dogmas, finalmente terminan por darse cuenta de que terminan con certidumbres que no tienen absolutamente ninguna validez, con teorías que no funcionan en la práctica, con hipótesis que nunca cuajan en la realidad. Esto pasa una y otra vez. Se nos ocurrió entonces que más que tener una fundación que diera certezas de la libertad, tendría que ser una fundación que nos dijera que hay caminos para la libertad, que hay formas de llegar a la libertad y que pueden ser distintas para cada persona. Y yo iría mucho más allá. A veces no hay definiciones claras de la libertad. La frase originalmente es de Jean-Paul Sartre, de una serie de novelas que se llamaba Los Caminos de la Libertad. Y con esta serie de novelas, de hecho, Jean-Paul Sartre llegó a una conclusión enteramente diferente a la que pues muchos de los que colaboramos en Caminos de la Libertad tenemos, y es que la libertad se logra no solamente en el ser por el ser, sino que la libertad se logra también cuando se vive en una sociedad en que el Estado hace sus funciones, nada más sus funciones, y hace estas funciones con eficiencia y no trata de meterse en temas que no le corresponden, en la actividad económica, en la vida personal de los individuos, ni tampoco en las decisiones políticas de los individuos. Cuando recibí el libro Los Senderos de la Libertad de Carlos Sabino, de alguna manera pensé, mira, esta persona que yo no conozco, yo conocí a Carlos Sabino apenas hoy, sabía de él, pero no tenía el placer de conocerlo personalmente. Yo ya sabía que era alguien que había pasado por unos senderos de la libertad, por unos caminos de la libertad, y que no había llegado a la libertad por medio de un dogma. De hecho, hay otro libro de Carlos Sabino que tengo aquí conmigo, Todos nos equivocamos, que es una especie de biografía intelectual muy común en el siglo XX, de alguien que empieza quizás por la rebeldía que todos tenemos por naturaleza hacia los regímenes establecidos, hacia la fuerza del Estado, de alguien que piensa primero que la libertad se puede conseguir a través del marxismo, se puede conseguir a través de, curiosamente, la creación de una dictadura, pero una dictadura del proletariado y no una dictadura de una clase social, y que después empezó a darse cuenta por los procesos de su vida, al visitar aquellos países que supuestamente nos ofrecían la utopía, que no, que en esos países no existía la libertad, y que la libertad era algo que cuando se perdía, por mucho que pudieran conseguirse algunos logros, los cuales a veces son ilusorios o temporales, simple y sencillamente no valía la pena el sacrificio. Nunca hemos entendido muy bien por qué los liberales somos pocos. Si le echamos un vistazo a esta sala, nos daremos cuenta de que eso es una conclusión, eso no es digamos, el inicio de la investigación. ¿Por qué somos pocos los liberales? Hay una buena razón para eso. Las ideas de la libertad no son tan fáciles de asir, no son tan fáciles de comprender. No se entiende tan fácilmente que si no intervienes en una economía, que si no le pones un control de precio a un precio que está subiendo, que si no intervienes para ordenarle a un patrón cuánto le debe pagar a su empleado, que a final de cuentas las cosas saldrán mejor para todos. Y esto es algo que no se entiende con tanta facilidad. Para ser liberal tienes que ser inteligente, para ser liberal tienes que haber vivido, y para ser liberal te tienes que haber decepcionado. Por eso tenemos esta frase tan socorrida, tan común y tan verdadera, de quien no es comunista a los 19 no tiene corazón, pero quien lo sigue siendo a los 40 no tiene cerebro. Bueno, yo creo que esta es una frase que de alguna manera debe mostrarnos por qué somos pocos
y por qué además, a final de cuentas, los liberales rara vez se ponen de acuerdo y forman partidos políticos exitosos. Estamos condenados a tener partidos minoritarios y a veces por eso pienso que la mejor labor de un liberal es ser una voz de la conciencia y no pretender entrar en la política. El mayor pecado de Mario Vargas Llosa no fue haber sido marxista a los 20. Ese es un pecado de juventud que se entiende. El problema fue haber pretendido ser candidato a la presidencia de la República en 1986, pero bueno, cada quien tiene sus pequeños tropezones en el camino. Carlos Sabino nos presenta una historia de los senderos de la libertad que vale la pena ver. Hemos documentado poco nuestro paso por la vida, el paso de los liberales por la vida. Tenemos en México quizás una mayor tradición de liberalismo, aunque también la hay en Sudamérica, en algunos países, pero para mí no deja de ser una verdadera sorpresa darme cuenta de que el gran héroe de políticos como Andrés Manuel López Obrador es Benito Juárez y lo ponen en sus retratos y tienen durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aquí en la Ciudad de México el prócer oficial, todos los gobiernos tienen su prócer oficial, el prócer oficial era Benito Juárez. Yo creo que nunca se dio cuenta Andrés Manuel porque seguramente se hubiera sentido agraviado y hubiera dicho que todo esto era producto de un complot, nunca se dio cuenta de cuáles eran las ideas que realmente defendía Benito Juárez. ¿Y cuáles eran esas ideas? Pues unas ideas que finalmente no han cambiado tanto. ¿Cuáles eran las ideas de los liberales del siglo XX? Defender el libre comercio, defender la igualdad de todos ante la ley, todos por igual, sin importar si somos negros, esclavos, si somos blancos, si somos indígenas, todos deben tener el mismo trato sobre la ley, la defensa de la propiedad privada. Es curioso, los progresistas, así se llaman ellos a sí mismos, que dicen defender a Juárez, dicen es que Juárez fue un gran tipo, excepto que, claro, cuando defendió que los indígenas tuvieran propiedad privada, se equivocó, y se equivocó también cuando promovió abrir el Istmo de Tehuantepec al comercio con los Estados Unidos, de manera que hubiera ahí un corredor comercial que permitiera detonar la actividad de la zona. También nos dirán, es que se equivocó Benito Juárez, y se equivocó cuando pretendió que los indígenas no deberían vivir en reservaciones, sino que deberían tener los mismos derechos que todos los demás. Se equivocó cuando pretendió que así como amortizaba los bienes de la iglesia, amortizaba también los bienes comunales, los bienes de las comunidades indígenas, porque él decía que la única forma en que las poblaciones indígenas iban a tener prosperidad es si tenían propiedad real de la tierra que estaban trabajando. Los liberales, les digo, somos aves poco comunes, somos aves que tratamos de entender que el principio de la libertad al final va a funcionar mejor en un momento en que todos los políticos nos dicen que no, que lo mejor es que llegue un gobierno y que el gobierno le quite a Pedro para darle a Juan, y que esa es la forma de lograr la justicia social. Y todos están muy contentos hasta que la misma persona que defendió esa posición es objeto de ese mismo robo, para ayudar a alguien más o para ayudar al mismo político que está realizando el robo. Siempre he sido un firme creyente en que documentemos la historia y en que documentemos los procesos. Parte del problema, parte del pecado que hemos cometido los liberales es que no hemos sabido contar nuestra historia, no hemos sabido contar los momentos, por ejemplo, de vigor económico de Argentina, que fueron los momentos, y Carlos Sabino lo sabe muy bien, los momentos en que hubo mayor libertad económica en Argentina. No hemos podido contar también los problemas del populismo. ¿Qué pasó con Argentina cuando llegó el peronismo y cuando limitó las libertades individuales, tanto económicas como políticas, como sociales? ¿Qué pasó con Venezuela, que era en su momento el país más rico de América Latina y que hoy está pues viviendo fundamentalmente lo mismo que hemos vivido en otros regímenes en que los gobiernos han decidido restringir las libertades? Fíjense qué hombre más curioso el que nos ha tocado escuchar esta tarde.
Carlos Sabino, que le tocó vivir en una Argentina que estaba ya sufriendo las consecuencias de las restricciones a la libertad en Argentina. Un pensador que estuvo después en Chile y que vio un Chile que iba a ser supuestamente una utopía, un Chile en que un presidente marxista había llegado al poder de forma democrática y que por supuesto iba a impulsar al país a cotas de desarrollo que nunca se habían soñado. ¿Quién hubiera pensado que primero fue necesario derrocar a Salvador Allende para que finalmente Chile, después de la peor tragedia, del peor golpe de Estado de todos, empezara a encontrar su camino otra vez y en la libertad encontrara su actual prosperidad, que hoy, a propósito, está bajo amenaza? Pero Carlos Sabino también le tocó vivir en una Venezuela que era el país más rico de América Latina y que se ha empobrecido a base de golpes a la libertad. Encuentro en Carlos Sabino y los senderos de la libertad el inicio de esa documentación que nos ha faltado, que Berta Pantoja y yo hemos discutido. Se necesita en América Latina, se necesita en México documentar realmente cuál ha sido la historia del liberalismo, porque sigue habiendo una enorme cantidad de mitos. Me tocó estar la semana pasada o la antepasada, creo que fue la pasada, ya me pierdo un poquito, pero en el cumpleaños de Mario Vargas Llosa, que estuvo acompañado de 2 días de un seminario académico, y me tocó estar presente en la presentación de mi jefe, lo digo sin ningún problema, un empresario muy controvertido y extraordinariamente brillante que se llama Ricardo Salinas Pliego, tomando el tema de una novela de Mario Vargas Llosa, El héroe discreto. Ricardo Salinas dijo algo que generó las burlas de muchos en redes sociales y el reconocimiento de unos cuantos, quizás porque los creyentes en la libertad son unos cuantos. El empresario es un héroe discreto que sacrifica su patrimonio, que arriesga su patrimonio para construir prosperidad. Estas son las lecciones que cuesta trabajo divulgar. Estas son las lecciones que mucha gente nos rechaza en automático, porque damos por hecho que nadie puede ser rico si no ha robado, quizás porque hemos visto tantos políticos ricos y no entendemos todavía cómo un empresario pueda llegar a la riqueza. No entendemos tan fácilmente cómo abstenernos de establecer un control de precios en transporte público o en precios de alimentos básicos, al final va a beneficiar a los más pobres, aunque en un momento los más pobres estén reclamando que se establezcan controles de precios. Como esto requiere de tiempo, el ver las consecuencias de una política económica, como esto requiere de paciencia, y todos vivimos sin paciencia, por eso los liberales somos tan pocos. Y por eso es tan importante el trabajo de Carlos Sabino, quien nos está ofreciendo un primer intento para documentar la historia de la libertad en América Latina y en el mundo, de alguna manera. Eso es lo que puedo yo decir, y por supuesto que, igual que ustedes, estoy aquí con mucho entusiasmo para escuchar a Carlos Sabino, y debo decir que no me importa lo que diga hoy, ya se me cumplió el sueño de conocerlo, y eso para mí ha sido un privilegio. Gracias, Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Buenas tardes a todos. Para mí es un gran placer estar en esta reunión. Somos pocos, como decía Sergio, pero realmente yo creo que somos muchos más que hace algunos años, y tenemos las ideas bastante más claras que hace 2 o 3 décadas. Justamente por eso es que hay que conocer la historia. Como decía Sergio, hay que conocerla primero y contarla después, porque muchas veces las historias se acomodan, se tergiversan, se arreglan del modo tal que favorezca a la persona que tiene un proyecto político o que tiene el poder. Lo que decías de López Obrador y de Benito Juárez, es toda una tradición de izquierda, porque Fidel Castro tiene a José Martí por todos lados. ¿Y qué tenía de comunista José Martí? ¿Y quién es el héroe de Chávez? El conservador y finquero
Simón Bolívar. Entonces realmente lo que hace esta gente que ansía el poder y busca el poder es buscar una especie de nahual o una especie de Dios protector, bajo cuya invocación se pone, y sabiendo que a nadie se va a poner a leer las obras completas de Bolívar o a leer lo que hizo Martí, y van a encontrar cosas que no tienen nada que ver con la Revolución Cubana. No, nadie lo va a hacer, la mayoría no lo va a hacer. Eso empieza con los niños en la escuela. Eso yo creo que es el sueño de López Obrador. Bueno, les cuento algo sobre este libro, y es un libro de historia porque la gente del Relial, Brigitte, pero no sé si algunos otros, Ricardo López Murphy, Silvia, decidieron un buen día que faltaba contar esa historia que dice Sergio. Faltaba contar esa historia y era importante conocer la historia porque nosotros podemos dar una explicación económica acerca, por ejemplo, de esto de los pasajes, ¿verdad? Del costo del pasaje. Y la explicación puede ser científicamente perfecta, maravillosa, clarísima. Pero si no le contamos a la gente lo que pasó antes, cómo eran las cosas antes, qué pasó cuando se dio el subsidio, qué pasó en el otro país, cómo... Es decir, si no relatamos la secuencia, pues realmente no podemos convencer. Uno convence a la gente, uno entiende lo que pasa a través de la historia, porque todos somos historia. Un filósofo que es liberal o que tiene fama de liberal, que se lo llamaba así, se llamaba a sí mismo liberal, José Ortega y Gasset, decía: el hombre no tiene naturaleza, tiene historia. Somos la historia, eso es lo único que no podemos quitar. Y no podemos quitar de nuestros hombros es nuestro pasado. Y tenemos que elegir siempre. A veces con mayor libertad, a veces con menor libertad, pero el hombre siempre tiene que elegir. Y eso es curioso porque se une a la obra de un economista alemán, austríaco realmente, von Mises, que plantea algo así en su teoría de la acción humana. Pero volviendo al tema de este libro, hay que contar la historia. Y ahí había un problema a resolver, que era la historia del liberalismo, de los partidos liberales, de quienes se llamaron liberales o no, de los que eran de verdad liberales y los que no lo eran, y cómo saber quiénes eran de verdad liberales o no. Y yo realmente me alegré mucho hace un momento de escuchar a Sergio cómo comenzó Los Caminos de la Libertad como fundación, porque es el mismo concepto que al final elaboramos nosotros. Con apoyo de ellos, yo planteé un poco esta idea. Hay que trasladar la historia de la lucha por la libertad. Y la lucha por la libertad es imprescindible y siempre hay una lucha por la libertad. Yo voy a trasladarla de América Latina y ahí por lo menos tengo un punto de partida fácil que es la independencia, ¿verdad? Eso antes no era América Latina. Pero en realidad si ustedes van a la historia antigua, a la historia de Roma, a la historia de cualquier parte, van a encontrar que siempre hay gente que está luchando por la libertad. Y lo que van a encontrar tal vez, y seguramente lo van a encontrar, es que esa lucha no es siempre por las mismas causas. Tiene, como quien dice, los mismos principios, pero no es por los mismos problemas. Puede ser que el príncipe haya cambiado de religión y quiere imponérsela a todos sus súbditos, y de tal manera que uno dice, bueno, pero yo tendría la libertad de conciencia de mantener mi vieja religión, o al revés, de adoptar una religión nueva que el príncipe no me deja. Ese puede ser un problema que haya surgido en el siglo XVI en Europa. Puede ser el problema que tenía la gente que quería vivir libremente en la Unión Soviética, un problema sin posible solución. ¿Cómo hacemos para derrocar este régimen totalitario? Y podemos seguir haciendo este recuento hasta encontrar que la lucha por la libertad tiene etapas diferentes, tiene problemas diferentes, pero que hay un mismo espíritu y hay algunas normas o algunos conceptos, no son normas, algunas ideas claves en el mundo moderno, en el mundo este de América Latina, que se han repetido y se repiten. Algunas las mencionó Sergio hace un momento.
no hay entonces una verdadera definición de liberalismo y no importa tanto tener una buena definición de liberalismo. Hay una definición o hay una aproximación a lo que es la libertad y yo la concibo, fíjense, más como un valor que como un derecho. Derecho es algo que surge del intercambio social, que puede ser establecido, regulado, controlado de una forma u otra. Y no hay duda de que si a mí me dicen ¿hay derecho a la libertad? Yo diría sí, por supuesto que hay derecho a la libertad. Pero a mí me interesa enfatizar, y ese es el verdadero espíritu de apertura, creo yo, me interesa enfatizar que en un nivel más profundo todavía que este del derecho, está la idea del valor, de la idea de que a mí me pueden haber quitado el derecho a la libertad, pero yo tengo el deseo, la voluntad, porque valorizo la libertad. ¿Por qué la valorizo? Porque solo con libertad puedo consumar mi destino humano. Y cada persona es una persona diferente, cada persona tiene una ventana de oportunidad en este mundo y cada persona debe, para cumplir consigo mismo, debe poder realizar lo que considera su futuro, lo que considera su destino, lo que considera sus gustos en última instancia, un poco como decía Birgit también, no hay que despreciar nada de eso. Una persona tiene derecho a tener sus gustos, su estilo, su manera de vivir. Eso es el punto fundamental, el punto de valor, que mucha gente realmente pierde de alguna manera, porque la libertad como concepto se opone a varias cosas. Estamos acostumbrados en la lucha política y económica a hablar de libertad versus igualdad, sobre todo porque los gobiernos del siglo XX se han empecinado, por presión ciudadana también, en repartir la riqueza, en ese mecanismo tan extraño de sacarles a uno para darles a otro, que funciona normalmente de esta manera. A unos les saco 100, a los otros les doy 20. Bueno, siempre hay una pérdida, ¿verdad?, de energía en todo mecanismo. ¿Qué pasó con los otros 80? Bueno, no está documentado. Entonces, ese es un problema, sí, libertad versus igualdad. Pero en realidad es un falso problema. Es un falso problema desde el punto de vista conceptual, porque una sociedad más libre no necesariamente es más desigual, son problemas diferentes. Cuando se abre un mercado, cuando una sociedad se abre a los mercados, normalmente hay algunos individuos, algunas personas que forman empresas y que saltan y aprovechan esa oportunidad y se enriquecen rápida y bárbaramente. Pero esa es una primera fase nada más, que es cuando salimos de una economía muy cerrada. Pero déjenme seguir porque no quiero tenerlos demasiado tiempo aquí, explicando a qué otras cosas se opone o entra en conflicto la libertad. La libertad se opone en alguna medida, más que oponerse, se complementa con la responsabilidad. Si yo soy libre para manejar mi automóvil, yo soy responsable de lo que haga con mi automóvil. Si yo soy libre de invertir, pues soy responsable de lo que pase con esa inversión. Podríamos decirlo así desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes, pero libertad y responsabilidad van unidos, porque a un esclavo que se le dice mueve esto de aquí para allá y el esclavo lo mueve y pasa una catástrofe, el esclavo no es responsable, el esclavo recibió la orden, no puede no cumplir la orden en ese caso, porque recibe un castigo, porque lo pueden incluso matar. Yo en ese sentido creo que solo el individuo libre es responsable, pero para ser libre tienes que asumir tu responsabilidad. Y eso no es tan agradable en la mayoría de los casos. No es tan agradable porque hay responsabilidades, hay que responsabilizarse, ¿por qué? Por los errores. Por las cosas buenas todos nos responsabilizamos fácilmente, pero por los errores, por lo que sale mal, ¿cómo hacemos? Entonces, eso es una carga emotiva contra la libertad. Pero hay otro problema que es más directamente vinculado al mundo de la política, que es que la libertad en cierta forma se opone, ahí sí se opone más que complementarse, con la seguridad. Yo, para obtener absoluta seguridad en mi vida, tendría que tener alguien que controlara absolutamente mi vida y me dijera, mira,
hoy haces esto, mañana haces lo otro, tienes este ingreso, tienes lo de más allá. La seguridad que me da a mí el someterme a una regla, el someterme a un poder que me dice que me resuelve mis problemas. Yo creo que ese es un problema de fondo del mundo contemporáneo, que se expresa en el estado de bienestar europeo, que se expresa en el caudillismo y en los hombres providenciales que van a salvar a los países, como Chávez y otros. Evo Morales, por ejemplo, es un caso simpaticísimo en ese sentido. Es decir, yo voy a, como elector, voy a inclinarme por aquella persona que me va a prometer más, me va a decir que todo me lo va a resolver, que voy a tener salud, que voy a tener educación, que voy a tener seguridad física, seguridad social, etc. Esos son uno de los enemigos que tenemos. Bueno, perdón que me desvié un poco del cuento del libro. No creo que sea tan importante contarles el libro, porque espero que lo lean y sería un placer para mí recibir sus comentarios. El libro entonces hace un recorrido histórico y plantea cómo las ideas de libertad comienzan en este momento, en este continente, en el mismo momento de la independencia. Porque ahí sí, fíjense, hay una típica situación de alta responsabilidad. Tenemos un imperio que está cayéndose a pedazos. ¿Qué hacemos? Nos independizamos. Bueno, eso es una cosa que al final decide la gente. Pero las soluciones no son tan fáciles como nos parecen ahora, ni es tan obvio que es bueno ser independiente. En el momento las cosas son muy diferentes. De la forma en que se resuelva ese problema de la independencia, sí, y va a haber muchos tanteos, va a haber muchas constituciones, muchos congresos plenipotenciarios, y va a haber lamentablemente muchas guerras civiles y muchos conflictos con España, pero también entre los que quedamos aquí en América Latina. De eso va a surgir una etapa de caos, una etapa muy complicada donde va a haber dos grandes visiones ideológicas, la visión de los conservadores y la visión de los liberales. Se va a hacer el leitmotiv de todo el siglo XIX, esa gran discusión que en no pocos países va a llevar directamente a la guerra civil. ¿Por qué va a llevar a la guerra civil, a las invasiones, a lo que llamaban las revoluciones, que se producían a veces 2 o 3 en un año en un mismo país? ¿Por qué? Bueno, ese es uno de los temas que yo abordo aquí y creo que la solución o una posible respuesta es que estos países, al desprenderse de esa institucionalidad borbónica, monárquica que existía en ese momento, se quedan sin una estructura institucional compartida, legitimada, que todo el mundo pueda respetar. Yo estoy en el gobierno y me cuido de mis enemigos porque sé que quieren matarme y mis enemigos, ¿verdad?, tratan de matarme. Pero entonces cuando agarran el poder mis enemigos, van a actuar igual que yo, van a cuidarse de los demás. Esa es un poco la perversa lógica de la tiranía, de las tantas tiranías y dictaduras que hemos tenido aquí, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX. Voy saltando un poco para no hacerme demasiado largo. En la segunda mitad del siglo XIX, que es la época ya de Benito Juárez, de Porfirio Díaz, va a afirmarse a partir de esa época un poco diferente, en diferentes años según los países, va a ir afirmándose lo que llamamos el liberalismo del siglo XIX. Gente que se va a reconocer liberal, igual que las que eran al comienzo del siglo, pero gente que va a llegar al poder con la idea de crear realmente, armar una nación desde el Estado. Y yo digo, bueno, van a cometer muchos errores, van a haber, por supuesto, no los que mencionaba Sergio, los que dicen que cometió, sí se van a cometer errores, van a derivar generalmente todos estos liberales a ser muy poco liberales en materia política, porque van a prohibir, van a eliminar la libertad de prensa, se van a quedar como dictadores, etc. Pero van a tener un enfoque de construir Estado para poder hacer viable estas naciones. Construir Estado significa separar al gobierno de la Iglesia, significa crear infraestructura, que en esa época son
básicamente puertos, ferrocarriles, saneamiento de pantanos, etcétera, vías de comunicación menores, internas, promoción de ciertos artículos de exportación, y van a lograr hacer algo muy importante que nos va a beneficiar y que hasta el día de hoy va a seguir, que es dar el primer paso en ese camino hacia la globalización que les va a llegar a vincularse al mercado mundial. Unos países van a exportar trigo, otros van a exportar minerales de diverso tipo, café, azúcar, en fin. Y como dice cierta historia de izquierda, que es la que predomina, sí lo vamos a hacer en condiciones bastante desventajosas. Sí, los bancos internacionales nos van a apretar bastante. Sí, vamos a tener que someternos a algunas condiciones para firmar contratos que a nadie le gustaría someterse. Pero vuelta a ver lo que es la mirada histórica, la mirada del historiador. ¿Y qué creen ustedes que le iban a ofrecer a Nicaragua en 1870 los banqueros ingleses? ¿Qué era Nicaragua? Si no tenía nada que ofrecer. Y digo Nicaragua, y puedo decir Bolivia, y puedo decir Ecuador, y puedo decir cualquiera de estos países, hasta los más grandes, hasta México, Argentina. Nos iban a tratar como iguales, pero si no éramos iguales, si no teníamos a veces un puerto decente donde exportar las cosas. No, ellos venían a hacer negocios y hicieron negocios y nos hicieron mucho bien. Gran parte de lo que ustedes ven en las ciudades latinoamericanas del trazado inicial es de esa época, de esos liberales que se convirtieron casi todos en dictadores, que tuvieron que hacer una cosa muy poco liberal, porque yo digo, el liberal normalmente que lucha por la libertad está siempre enfocándose contra el tirano, luchando por mayores libertades políticas. Pero esta gente lo que tenía que hacer era construir un Estado, crear un andamiaje, una estructura. Bueno, es una situación bastante difícil. Yo tengo una mirada en general benevolente hacia todos estos dictadores, posiblemente porque no sufrí sus abusos, pero en todo caso tengo una mirada benevolente porque trato de ponerme en ese lugar y qué haría yo si estuviera en el lugar de tal o cual. Bueno, para seguir brevemente con la secuencia histórica, les diría que esa es una época de auge, esta es una época donde nuestros países entran al concierto internacional como países realmente. No altamente respetados, pero algunos ya bastante respetados con cierta importancia. Pero luego viene la Primera Guerra Mundial, viene la gran crisis económica de los años 30, viene la Segunda Guerra Mundial, y todo eso bloquea nuestros mercados y va a llevar una época de retroceso económico y de retroceso político también, porque a partir del año 30 los mercados, la economía del mercado va a ser una especie de cosa demonizada, va a ser la causante de los millones de desempleados que hay en Alemania, Austria y otros países, va a ser la causante de la pobreza que se va extendiendo, cuando no es así. Pero esa especie de reacción ante una crisis que es muy difícil de entender, que no se entendió bien y que, como hoy mismo pasó con la de 2008 y va a seguir pasando probablemente, y todo el mundo le echa la culpa ¿a quién? A los banqueros, a los más ricos, por supuesto. Si tú te quedaste sin trabajo, ¿quién es el culpable? Aquel que tiene mucho dinero. Y aquel ha cerrado la fábrica porque no tiene a quién vender. Y no tiene a quién vender porque la gente es pobre. O sea, hay un ciclo que no me voy a detener ahora a analizar, pero hay un ciclo de crisis que realmente lleva a un decrecimiento de la economía. Eso se ve en los números. Bueno, pues eso en los años 30 del siglo pasado llevó a una política de autarquía, los países se cerraban sobre sí mismos, llevó un desprestigio total de las ideas de libre mercado y terminó en esa tremenda guerra que fue la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, nuestros países emprendieron, en una época también bastante oscura para la libertad, nuestros países emprendieron la llamada política de sustitución de importaciones y poquitos años después, a partir del 59, sufrieron el embate de lo que era el expansionismo de la Revolución Cubana, que trajo guerrillas o movimientos radicales a casi todas estas naciones y que trajo como consecuencia y rebote muchas dictaduras, muchos golpes de Estado, muchos apartarse de lo que sería una democracia liberal.
Ese modelo de economía semicerrada, de sustitución de importaciones, crecimiento hacia adentro, que esos fueron los nombres que se les dio, amparados por una falsa teoría que llamaba la teoría de la dependencia, que es la que las personas de mi edad estudiaron en la universidad y que por suerte ustedes probablemente no tengan la menor idea. Esa economía, ese tipo de economía semicerrado, semiautárquico, que era el crecer desarrollando por cualquier medio una industria propia, eso llevó, eso más otros factores que yo he analizado en otras obras, eso llevó a una crisis enorme, la crisis del año 82, la llamada crisis de la deuda. Y de esa crisis me interesa a mí porque de esta sí salió algo interesante. Salieron unas reformas, las reformas del libre mercado de finales de los 80 y de los 90, que si bien no fueron perfectas, que si bien no fueron el liberalismo puro, y acuérdense que no hay liberalismo puro, que cada uno enfrenta la realidad como puede y con las restricciones que tiene, llevaron a bastantes mejoras en nuestros países. Una de las mejoras se pudo ver en 2008 justamente, cuando mientras Estados Unidos y Europa caían en una depresión bastante fuerte, nuestros países aguantaron muy bien el golpe, en parte porque controlaban los déficits fiscales, porque estaban atentos a la inflación, en fin, porque habían privatizado una cantidad de empresas que daban pérdidas, porque no habían quitado todos los subsidios, pero habían quitado unos cuantos. En fin, eso es, digamos, el renacer de un pensamiento que busca la libertad, en este caso más que todo una libertad económica, pero que había sido muy golpeada durante los años que van desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 1980, que era la época de las estatizaciones, de las empresas básicas en manos del Estado, etc. Bueno, yo me preguntaban algo y voy a responder esa pregunta que me hicieron ayer, y voy a ir cerrando con eso esta pequeña intervención. ¿Por qué no prosiguieron las reformas o por qué se echaron para atrás en algunos casos, como el de los países de este eje bolivariano que integraban o integran, no sé bien ahora, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia? Bueno, yo creo que hubo algunos intereses muy poderosos que hicieron frenar algunas reformas. Pero también se detuvieron porque los que las empujaban no eran verdaderos luchadores por la libertad, eran políticos hábiles que querían salir de una crisis, que estaban dispuestos a todo, incluso hasta privatizar, no digo Pemex porque ya estoy hablando de algo demasiado mitológico, pero sin entrar a eso se podía privatizar Aerolíneas Argentinas. Estaban dispuestos todos porque la inflación era del 1000%, 3000%, 7000%, la economía descendía un 8% anual, había cosas de ese estilo y realmente algo había que hacer o te sacaban del poder. De tal manera de que no se hicieron tanto por una convicción o por un plan bien estructurado, sino como medidas de coyuntura para salir de un abismo. Ese es el segundo motivo, pero el tercero motivo, y este es muy importante para mí, y en eso trabajamos aquí, creo yo, varios de los que estamos en esta sala, el tercer motivo es que no se comprendió la cosa. Es que se hicieron las reformas como quien dice, qué lástima, hay que privatizar, como a regañadientes, no se le dio el valor a la libertad económica, ni el valor a otro tipo de libertades, sí, la libertad es política, pero la libertad económica no se le dio valor, se las usó para salir del problema. De tal manera que en algunos países como estos del eje bolivariano que mencioné, Argentina y en parte Brasil, pues se regresó a una política anterior. En Argentina claramente se regresó a una política de sustitución de importaciones. Voy a terminar diciéndoles, es verdad lo que decía Sergio, hay que haber vivido un poco para darse cuenta del valor de la libertad. La libertad es ese tipo de bien, de cosa, que cuando la tenemos no le damos el menor valor. Y cuando la perdemos empezamos a luchar y a veces con heroísmo y a veces de manera denodada y pensando y reflexionando. Pero cuando tenemos libertad no le damos importancia e incluso muchas veces
estamos dispuestos a ceder un pedacito de libertad para tener un poquito más de orden, para tener un poquito más de, no sé, de seguridad o tener un poquito menos de responsabilidad. Entonces hay en el fondo una exhortación, aunque no está escrito este punto que acabo de mencionar, pero no la exhortación. Hay una exhortación un poco a decir, miren, hay que luchar por la libertad y hay que luchar a tiempo, porque si no les puede pasar lo que les pasó a los rusos con la revolución, lo que les pasó a los cubanos con su revolución, lo que les pasó a los venezolanos que ni siquiera tuvieron una revolución. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver.